Fíjense lo que dicen los 5 magistrados que condenan al fiscal general del Estado sobre los testimonios en la sentencia que nos tuvo entretenidos todo el día de ayer. Dice literalmente: el hecho declarado probado en una sentencia penal no debe depender solo de la percepción sensorial subjetiva, sino que debe ser valorado aportando algún elemento de acreditación que supere lo meramente subjetivo. El testimonio de los periodistas no sirvió de nada. Y eso que dijeron que el fiscal general del Estado no era su fuente. El de la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha sido determinante como prueba del fiscal general del Estado. Ha llamado mucho la atención, Irma, precisamente esa expresión que pudo filtrar el correo él o alguien de su entorno, y otra expresión que es a falta de otra alternativa razonable. Claro, a falta de otra alternativa razonable, porque para condenar por indicios, por prueba indirecta, tiene que ser la única explicación posible. No puede haber alternativas y ellos concluyen que no hay alternativas. ¿Quién es esa otra persona u otras personas de su entorno? Bueno, pues eso es lo que no dejan claro y no llegan a meterse a fondo en la sentencia sobre quién pudiera haberlo hecho. Pero es muy llamativo también que en el relato de los hechos probados la filtración sea sí o sí a la cadena SER, y se basan en que Miguel Ángel Campos, el compañero de la cadena SER, transcribió partes del correo, tenía partes del correo, y que sabía que se iba a lanzar una nota de prensa, y que por esos dos motivos solo podía haber sido a él a quien se le filtrase y solo podía haber sido la Fiscalía quien lo hubiese hecho. Claro, y aquí llama la atención que cuando la sentencia dice, Mateo, que lo ha filtrado él o alguien de su entorno con su conocimiento, no aporta la prueba, es decir, no dice quién filtró, qué filtró, a quién lo filtró, ni cuándo lo filtró. Ese es el argumento que utilizan las dos magistradas del voto discrepante para decir que sí que existen dudas razonables y que podría haber otra alternativa. Ponen encima de la mesa algo que el tribunal considera que no es ninguna prueba de descargo, que es el hecho de que entre 200, 400 o 600 personas, entre fiscales y funcionarios, tuvieran acceso a ese correo antes que el fiscal general. En este caso, las dos magistradas que discrepan de la mayoría de sus compañeros dicen que eso es una vía alternativa que el tribunal no explora y que deja abierta para ellas el hecho de que tendría que ser una sentencia absolutoria. Claro, aquí ves después el tribunal cómo trata de desprestigiar en este sentido lo que se apuntó en el juicio, que había más personas que tuvieron acceso a ese correo, y dice claramente que solo 4 personas pudieron filtrar ese correo. El fiscal general, la fiscal provincial de Madrid, el fiscal de delitos económicos que investiga González Amador y el abogado de González Amador. En esas 4 personas está el asunto, no en 200, 400 o 600 que hubieran tenido acceso antes. Y después, en este caso solo se investigó al fiscal general del Estado, ¿no? Sí, bueno, en fase de instrucción es verdad que se investigó también, como recordaréis, a Pilar Rodríguez, que estuvo imputada hasta el auto de procesamiento que le levantaron la imputación, y al teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado. Pero efectivamente llama la atención cómo solo centran en esas 4 personas la posibilidad de que se filtrara ese correo a través de ellos. ¿A usted, magistrado, qué le parece la sentencia? La sentencia, pues que es una pura elucubración voluntarista de 5 magistrados que, con todo mi respeto, las sentencias se acatan, pero yo no la puedo compartir porque parece que no estuvieron en el juicio oral. Es jurídicamente débil y probatoriamente inane. Se basan en meras elucubraciones, en afirmaciones con tal contundencia de que no había otra alternativa, sí, la del voto particular, que además es coherente, lógica y va en la línea de lo que quedó probado en el juicio oral, que parece ser que no tiene ningún valor para el tribunal, porque los testimonios de los periodistas no les dan ningún valor, pero a la vez dicen que son correctos, que han hecho lo correcto. Entonces, esto es una pura contradicción que no se explica. Luego que valoran, como decía Nieva, el silencio en perjuicio del propio acusado. Eso tiene sentido cuando enfrente hay una contundencia de pruebas objetivas, directas, que hacen ver a cualquier observador que el acusado calla porque no tiene más remedio que hacerlo,
porque todo le incrimina. Y aquí es exactamente lo contrario. Son presunciones, son afirmaciones, son como una especie de iluminación divina a los magistrados que no sé de dónde viene, porque desde luego la cadencia que se establece en todo el proceso ha estado dominada por una tesis única y permanente de incriminación al fiscal general del Estado. Y una cosa más, tiene su sentido cuando dice 5 personas, ¿eh? Eso va en relación con la afirmación que se hace que él o alguien de su entorno. Claro, si su entorno lo ponemos en 400 y pico personas, es imposible que controles. Si lo centras en 4 personas, sí puedes tener ese control. Y esa es la razón de que digan tal, porque no tienen prueba directa, no le pueden imputar al fiscal la filtración de correo frente a una afirmación de que dicen que no ha sido él, la de todos los periodistas. Por tanto, tienen que extender, pero claro, extender hasta un límite en que ese influjo, ese control pueda ser creíble. Pero es que no es así. Queda en evidencia, es decir, es una pura contradicción que yo no me explico como no fuera que desde el principio había una predisposición incriminatoria que además se ha reflejado en toda la instrucción. La sentencia se dedica a salvar la instrucción cuando es insalvable. Y otra cosa muy importante, afirmar como afirma que es un bulo, que Miguel Ángel Rodríguez se lo inventó, etcétera, y no hacer nada después frente a esto, sino establecer la consecuencia contraria, pues a mí tengo que decirlo que me deja absolutamente perplejo. No, es que no sé qué calificativos poner, más allá de decir que es una pura incongruencia la sentencia. Mencionaba el magistrado, Irma, el testimonio de los periodistas, ¿no? Y claro, el juez lo que dice, los jueces, 5 jueces, dicen, no es que no les creamos, pero lo cierto es que no le dan ningún valor al testimonio de los compañeros. Bueno, lo que vienen a decir es, lo habéis hecho muy bien, chicos, pero no podemos tener en cuenta esto como prueba de descargo, gracias por venir. Eso es lo que vienen a decir, pero fíjate, respecto a esto me gustaría, Silvia, detenerme en una cosa que me ha llamado la atención muchísimo de la sentencia, que está en la parte en la que resuelve las cuestiones previas. Dice que Miguel Ángel Campos tuvo que ser la persona que recibió esa filtración porque hubo una llamada supuestamente de 4 segundos en la que se filtró ese correo. Vale. Ellos dicen, ponen como ejemplo, imagínate que hay un poderoso escándalo de corrupción en un departamento oficial y un testigo señala haber visto poco antes de la noticia a un periodista de un medio hablando con un funcionario. La simple contestación del periodista de me acojo a mi derecho a no revelar la fuente ya es una confirmación de que la fuente podría ser ese funcionario. O sea, fíjate la inferencia que hacen. Es decir, me acojo a no revelar mi fuente, en este caso, como dijo Miguel Ángel Campos, aunque dijo que su fuente no era el fiscal general del Estado, pues ya el solo hecho de que haya una llamada cruzada de 4 segundos que no se contestó, ya es una confirmación, o parece ser una confirmación, a tenor del ejemplo que ponen, de que esa era la fuente. A Miguel Ángel Campos le sorprende mucho que se basen en esa llamada de 4 segundos y que no le pidiesen nunca el teléfono. Porque no se lo pidieron nunca a Miguel Ángel Campos. Y otra cosa de las que llama la atención, Jordi, es que el juez no dé credibilidad al testimonio de los periodistas, porque bueno, dice que no debe depender, digamos, la prueba de la percepción sensorial o subjetiva, dicen en la sentencia, pero le dan toda la razón, toda, lo creen a pies juntillas, el testimonio de la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. ¿Cómo se puede entender que el testimonio de los periodistas no tenga peso y el testimonio de la fiscal de la Comunidad de Madrid sea determinante para condenar al fiscal general del Estado? No, es que no se entiende simplemente. Es decir, a los periodistas les piden una confirmación objetiva de lo que están diciendo. Y les dicen, oiga, no es creíble lo que usted dice si no me está diciendo pues algún dato que confirme lo que usted está declarando. Y esto lo hace con los periodistas y esto, pues bueno, pues como elemento de credibilidad de la prueba testifical puede estar muy bien, pero es que luego cuando pasamos al Almudena Lastra, allá no le piden nada. O sea, simplemente la creen sin más. Es decir, no dan ningún otro elemento que no sea, no había ningún motivo para mentir. Ha hecho una declaración pues muy redonda. Oiga, y sí que hay un motivo para dudar, en definitiva, de su credibilidad o al menos para cuestionarla.
que es el enfrentamiento evidente que existía entre el fiscal general del Estado y ella, o entre ella y el fiscal general del Estado. Es que esto no nos pueden decir que no existió, porque los vimos todos en aquella prueba testifical. El enfrentamiento era atroz, verdaderamente. Entonces, claro, pensar que ese testimonio es algo objetivo en lo que puedes basarte en la sentencia y además luego andar diciendo que no, que es que al fiscal no le crees porque es que no se ha sometido a las preguntas de la acusación. Oiga, el fiscal tiene derecho a guardar silencio y usted no puede inferir, no puede deducir ningún dato incriminatorio por el hecho de que guarde silencio. Y además, oiga, si tantas dudas tenía usted, la ley de enjuiciamiento criminal, concluida la declaración, le autoriza a usted, tribunal, a hacer preguntas, y usted no ha hecho uso de esa facultad. Es decir, es como si hubiera dejado que el reo pues se hunda al solo, ¿no? Es decir, sobre todo, o sea, lo que sorprende de esta sentencia es la carencia total de un relato irrebatible, que es lo único que puedes tener en cuenta para poder condenar a alguien. No, aquí había multitud de relatos alternativos al de la condena, y parece que exactamente igual que lo hizo el juez instructor, y que ya lo criticamos mucho en su momento, pues parece que han partido de la hipótesis de condena y ya está. Y tal es así que sacan el fallo de la sentencia, no sacan la motivación, o sea, como para subrayar que miren, aquí lo prioritario es la condena, luego ya motivaremos, ¿no? La imagen que queda después de esto verdaderamente es algo inaceptable. Estoy seguro que tenían preparada parte de la motivación, naturalmente, pero claro, no es forma de presentar las cosas. Fíjense lo que dicen los 5 magistrados que condenan al fiscal general del Estado sobre los testimonios en la sentencia que nos tuvo entretenidos todo el día de ayer. Dice literalmente: el hecho declarado probado en una sentencia penal no debe depender solo de la percepción sensorial subjetiva, sino que debe ser valorado aportando algún elemento de acreditación que supere lo meramente subjetivo. El testimonio de los periodistas no sirvió de nada. Y eso que dijeron que el fiscal general del Estado no era su fuente. El de la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha sido determinante como prueba del fiscal general del Estado. Solo una cosa, al Tribunal Supremo se le ha olvidado el testimonio de un periodista, de José Precedo, que no está incluido en la sentencia y que dijo que su fuente, clarísimamente, ante todo el tribunal, no era el fiscal general del Estado. Mateo. Cuando habla Nieva del asunto de la declaración de García Ortiz y que no se sometió a la prueba de contradicción y se le ha penalizado porque dice claramente que el valor probatorio de su respuesta se resiente, yo en el momento del juicio me llamó mucho la atención que no se sometiera a las preguntas, en este caso de la acusación particular o popular. Pero claro, no creía hasta qué punto esta decisión de él como investigado, o en este caso como juzgado, le iba a penalizar tanto. Ponen mucho acento en eso y ponen un acento también, Silvia, en la condición del dato de ser reservado y en el deber de reserva que tenía el fiscal general. Y creo que son 2 elementos muy importantes por el que en la condición del dato de reservado de la filtración utiliza también a los periodistas, como en el sentido de decir, bueno, es que los periodistas sabían que el contenido de la filtración era sobre asuntos, digamos, sensibles y no publicaron en primicia la noticia, prefirieron esperar, o sea, enlaza con una serie de argumentos con respecto a los periodistas, o incluso con Juan Lobato, que aparece en la sentencia mencionado 2 veces, curiosamente, para dar la razón de que solo García Ortiz o alguien de su entorno pudo filtrar el correo electrónico. Lo utiliza, pues ya te digo, Juan Lobato cuando se va al notario y dice, bueno, este es un hecho de que esa información que tenía en sus manos era sensible. En el caso de Juan Lobato se fue al notario, en el caso de los periodistas no publicaron la información hasta que no la tuvieron contrastada, y esto lo utiliza, como te digo, para, digamos, valorar o potenciar la condición de dato reservado de la filtración en detrimento de un García Ortiz que, deprisa y corriendo, quiso buscar una respuesta al bulo, se encontró con un correo electrónico con una serie de informaciones que, digamos, puso encima de la nota de prensa famosa del día 14 de marzo de 2024, y a partir de ahí se crea esa unidad de acción que va muy en colación de lo que decía el juez Garzón de la UCO en su informe. Hay que recordar que la UCO habló de un dominio total de García Ortiz de todas, la situación de aquellas horas de marzo de 2024, y que ahora se ve claramente en la sentencia como hablan de esa unidad de acción, de ese control de la situación de García Ortiz como fiscal general, hasta llegar, pues como te digo, a la filtración del correo, o sea, hacia esa autoría que considera el Supremo y hacia la nota de prensa. Por cierto, solo una cuestión sobre la llamada de Campos.
que el Supremo, 5 magistrados, consideran determinante. Es una llamada que no fue contestada, que no pidieron el teléfono al periodista Miguel Ángel Campos. Si se lo hubiesen pedido, habrían descubierto que esa llamada se produjo a las 9:38 de la noche, antes de que el fiscal general del Estado tuviese los correos. Lo que se produce en la sentencia mayoritaria es una clarísima inversión de la carga de la prueba. Es decir, cuando las magistradas discrepantes dicen que se elige en la mayoritaria la vía más complicada y la más artificial, y añado yo la más rocambolesca, lo que están haciendo realmente es revertir en el acusado que tiene que probar su inocencia, porque todos los elementos que conjugan son contrarios a él. Sin embargo, no aprecian la prueba directa. Es que hay prueba directa en el juicio oral, que es la de los periodistas. No la valoran. Se van a la más complicada, al indicio indirecto. Pero es que para que un indicio pueda servir de prueba incontestable, tiene que romper todo lo que está enfrente. En este caso no lo hace, pero es que además yo invito, no son muy largos, pero los hechos probados del voto particular son absolutamente contundentes. Los hechos probados de la sentencia mayoritaria los lees y dices, bueno, vale, esto es un pálpito de los jueces que han escrito esto, porque se omiten cosas, se omite una secuencia y estamos en un margen de tiempo absolutamente rápido, urgente, inmediato. Le acusan al fiscal de que él impuso ese dinamismo. No, iba al paso de lo que iba ocurriendo, es decir, se filtra o se da la noticia en los medios de comunicación y el fiscal va después. No es que él impulse la acción, sino que es la fuerza de la comunicación la que le hace responder y tratar de evitar que se consuma lo que es, desde mi punto de vista, una acción presuntamente delictiva por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Era lo necesario, era lo oportuno. Y la sentencia mayoritaria lo que hace es prescindir de las obligaciones del Ministerio Fiscal, del Estatuto del Ministerio Fiscal, trata al fiscal general del Estado como si fuera el portero del edificio. No, es que está en la cúpula, efectivamente tiene que tomar decisiones, pero las decisiones que toma son en función de ese desarrollo y de ese cargo que tenía. Y luego, la valoración que se está haciendo, por ejemplo, del testimonio de la señora Lastra, es que la señora Lastra, la fiscal Lastra, no dice lo que dice la sentencia, porque en ningún caso va en tono incriminatorio contra el fiscal general del Estado. Lo que dice, le pregunta, ¿habéis filtrado vosotros ahí? De una pregunta no puedes extraer la consecuencia de la respuesta cuando lo que se dice, eso no es importante. Ahora, no quiere decir que lo haya asumido, sino que la urgencia de la comunicación imponía la obligación del fiscal de hacer lo que hizo. Por tanto, extraer esa consecuencia inculpatoria, condenatoria, insisto, significa invertir la carga de la prueba y hacer un relato que no tiene consistencia ni coherencia. ¿Qué le ha parecido a usted la sentencia contra el fiscal general del Estado? Bueno, yo animaría, como acaban de hacer en la mesa, a leer atentamente el voto particular, porque los hechos probados impresionan más allá de ser un voto particular porque iban a ser la ponencia absolutoria y desgranan de una manera minuciosa y para mí realmente ejemplar todos y cada uno de los hechos ocurridos entre el 2 de febrero en que se escribe ese correo y el 14 de marzo cuando se llega a la nota informativa. Concluyen que la sentencia mayoritaria ha vulnerado la presunción de inocencia, que no hay pruebas sobre la filtración del correo y que en el caso de la nota informativa es un hecho que no es típico ni antijurídico. En teoría general del delito siempre damos que un delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Si no es típica y antijurídica, no tienes que pasar siquiera a determinar si es culpable o punible.
Entonces, bueno, pues eso, dicen que no está aprobada por ningún medio de prueba la filtración y que la nota informativa no sería delito, y además ponen como ejemplo la sentencia de diciembre, el auto de diciembre del 24 sobre el ministro de Defensa Morenés, que habló de un expediente disciplinario, que eso sí sería un secreto conforme a la ley de secretos oficiales, y sin embargo dicen primero que los datos ya habían sido revelados y segundo que se hace una descripción aséptica sin valoraciones, cosa que encaja perfectamente en la nota informativa. Entonces la verdad es que la situación creo que es de clara inseguridad jurídica al ser un tribunal que al final resuelve en única instancia respecto de las personas aforadas, y si llega a ser mayoritaria la opción primera, pues habría sido una sentencia absolutoria. Es que además aquí, magistrada, estamos ante un choque frontal, porque hay 5 jueces que ven delictiva la actuación del fiscal general del Estado y 2 juezas que dicen que era su obligación salir con una nota informativa para desmentir el bulo que en ese momento estaba publicando el diario El Mundo. Exacto, es que no es una cuestión de matices, con todo el respeto, por supuesto, a la decisión del Tribunal Supremo, pero es que ni siquiera tienen casi apenas puntos en común sobre la valoración de la prueba. A mí me causa muchísimo más seguridad jurídica y mucha más garantía en los derechos fundamentales las exposiciones, que además son conformes a la jurisprudencia de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, que hacen las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo en un voto particular que de verdad me parece impecable y digno de lectura por la ciudadanía, explicando además que la prueba indiciaria debe sustentarse sobre una base fáctica contundente y llegar a una conclusión o a una consecuencia lógica a través de un proceso directo. Es que a veces cuando la opinión pública se hace con una palabra, en este caso con indicios, en el caso del proceso contra el fiscal general del Estado, ayer yo oí en comentarios decir, bueno, es que hay un cúmulo de indicios. No, a ver, que la prueba de indicios es: yo no he visto a Juan vender droga a Alberto, pero he seguido a Alberto durante toda la mañana pidiendo dinero a sus vecinas, y cuando consiguió los 20 euros entró en un portal donde vive Juan, he seguido a Alberto y tenía la droga, y he seguido a Juan y estaba solo en su casa. Pero no lo he visto, pero esos son indicios sobre una base fáctica probada. Pero si en casa de Alberto o en el edificio había 7 personas más y una de ellas además se lleva fatal con Alberto y otra encima es el camello del barrio, el que querría que se echara a otro la culpa de lo que él hace, que es traficar con droga, entonces la valoración es otra. Perdón por el ejemplo, las propias magistradas dicen que es una simpleza recurrir al ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo, en la de la mayoritaria, pero creo que para la opinión pública es necesario decir que los indicios tienen que ser hechos probados de los que se infiere una consecuencia lógica de manera directa, no son un cúmulo de sospechas. Eso está prohibido contra la presunción de inocencia, como dice el voto particular que ha sucedido en este caso, por inferencias muy abiertas. Claro, aquí, Irma, sobre la nota informativa se descartó en un primer momento. Cuando llega al Tribunal Supremo no se aporta ningún dato más. No, mira, te voy a decir una cosa que me comentaba algún jurista hablando estas semanas. Me decía, en derecho las palabras son muy, me hacían inferencia en el muy, importantes. Y ese aparentemente es muy tramposo. Sí. Y efectivamente lo que dicen ellos es, cuando resuelven las cuestiones de nulidad, dicen que eso nunca estuvo fuera del proceso, que no hay sobreseimientos implícitos y que si no se dictó una resolución sobreseyendo ese asunto, nunca ha estado fuera, por tanto siempre ha sido parte de la investigación. Por tanto, ellos no consideran que haya indefensión ahí, porque la nota siempre ha formado parte del procedimiento. Además, ha formado parte, pero el proceso dentro del Tribunal Supremo no aportó nada nuevo sobre esa nota informativa. No se aportó ninguna información nueva que la incluyese como prueba. Era evidente que, en función de cómo fue el juicio, la nota iba recuperando por momentos posiciones en la carrera, ¿no? Iba en penúltimo lugar y fue escalando posiciones hasta ponerse en la cabeza. Es que si no es así, si no rescataban la nota, era imposible
condenar de toda imposibilidad. Y por eso, desde el principio, hay algo desde mi punto de vista, y lo puse de manifiesto creo que aquí en alguna otra ocasión y por escrito, había una trampa procesal en ese adverbio, aparentemente. El aparentemente es como el presuntamente, ¿no? Si dices presuntamente no te pueden acusar de calumnia. Si te omites el presuntamente y dices estafador, canalla, tal, pues ya te vas para adelante, ¿no? Como decía el personaje Se habla de esto también en la sentencia y encima se le echa al fiscal a las espaldas lo de el desprestigio público que significa llamar defraudador, etcétera, a el acusador particular, al posible o presunto defraudador. Lo que se dice no es eso. El fiscal en ningún momento habla ni descalifica y sin embargo se le echa encima la responsabilidad. Es que es una detrás de otra, es decir, no hay descalificación y se le imputa. Dicen que es un indicio lo de la responsable de prensa de Maredo, pero omiten que habló cuando Miguel Ángel, el periodista de la SER, dice que va a salir una nota en las próximas horas, es que se lo dice Maredo. Entonces, ¿qué indicio es ese? Para consolidar la hipótesis incriminatoria de la filtración. No, es que es una cadencia sucesiva de despropósitos procesales, con todo mi respeto. Vuelvo a decir, las sentencias se acatan, pero no impiden la crítica. Y esta crítica, en este caso, es muy contundente. Insisto, invito a leer el voto particular, que no es muy amplio, porque la sentencia es de las que se denominan sentencias al peso. Es decir, hay 233 páginas, sí, de las cuales se salvan 50 y 30 son del voto particular. Está también con nosotros Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Señor Martín, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿A usted le parece justa la sentencia contra el fiscal general del Estado? Mire, la justicia no solo debe ser justa, y es justa porque emana del Tribunal Supremo y debe contar con todo nuestro respeto, debe verse que es justa. Y cuando un proceso de la máxima trascendencia constitucional como este deja en amplios sectores sociales y jurídicos una sensación de inquietud, de rigidez, de precipitación o de apariencia de veredicto predeterminado, créame, y lo digo con extrema prudencia y respeto, que la confianza se resiente, incluso aunque la sentencia sea formalmente válida. Y me permite, señor Inchaurrondo, decir un dato fundamental. La duda no ha sido aquí un elemento externo al sistema, ni una controversia que venga de parte de fuera del propio tribunal, como de la Unión Progresista de Fiscales. La duda ha nacido en el corazón mismo del órgano sentenciador. 2 magistradas de la propia sala han formulado un voto particular absolutorio, técnicamente sólido, extenso, exhaustivamente razonado. ¿Esto qué nos implica? Ya implica un defecto de salida. Esto hubiera obligado a extremar la prudencia institucional. Este contexto exigía un plus de cautela. No anticipar casi 20 días el fallo sin la motivación. En este escenario, ya la misma decisión de adelantar el fallo condenatorio sin motivación escrita supone para nosotros un error institucional de enorme gravedad. Es un indicio objetivo de precipitación incompatible con la existencia de una duda sólida, interna, reconocida, y además supone una renuncia a escuchar plenamente a la minoría discrepante en el momento más sensible del proceso, cuando el deber de deliberación reforzada alcanzaba su máxima intensidad. Por tanto, ya adelantar el fallo condenatorio en estas condiciones proyecta hacia la ciudadanía una imagen de decisión ya cerrada antes de culminar plenamente el proceso deliberativo. Y eso es el punto de partida. Y ahora, si me permite, pues podemos entrar en los defectos que vemos en la motivación probatoria. Sí, señor Martín, pero otra cosa. ¿Usted teme que esta sentencia limite en la práctica la forma en la que los fiscales informan a la opinión pública? Porque al final esto ha surgido porque el fiscal general del Estado salió con una nota informativa a desmentir un bulo del diario El Mundo. Mire, creo que ha puesto usted el dedo en la llaga de lo más dramático.
El voto particular, creo que ustedes lo han dicho, lo formula con claridad. La nota no solo era legal, sino la única opción legal posible. Nosotros también lo decíamos, ahora lo dicen 2 magistrados. Es decir, la misma conducta, con los mismos hechos, en el seno del mismo tribunal, que es además el Tribunal Superior en España, es calificada simultáneamente A como un ilícito penal, B como una obligación institucional. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que esto supone para los fiscales? Que la misma conducta para unos sea delito y para otros sea una obligación legal. Esta es una grieta sustancial. Afecta toda la institución del Ministerio Fiscal. Nuestra actuación futura queda sometido a un riesgo sistémico intolerable, que un acto de transparencia, de defensa institucional o de protección de la legalidad pueda ser reinterpretado penalmente o como has incumplido una obligación legal o que has cometido un delito. Y eso tienen que entenderlo los responsables públicos y tiene que entender la ciudadanía, que es un dilema inaceptable en una democracia constitucional. No se puede someter a ese riesgo a una institución constitucional como es la del Ministerio Fiscal. Señor Martín, en un instante tenemos que conectar en directo con el Congreso, donde seguro que este asunto va a centrar la sesión de control, pero me gustaría saber si desde la Unión Progresista de Fiscales van a impulsar algún tipo de acción concreta ante el Consejo Fiscal, ante el Gobierno, ante instancias internacionales a raíz de esta sentencia. Punto 1, apoyo sin fisuras a la inocencia de una persona que es el fiscal general en todas las medidas procesales que él tome. Punto 2, vamos a asumir la bandera del reformismo, vamos a plantear que aquí se han evidenciado riesgos sistémicos en el sistema de garantías y vamos, pero desde el respeto, desde nuestra confianza absoluta en la justicia, nuestra apasionada defensa de la institucionalidad, si me permite, pues vamos a, por ejemplo, a tratar de hablar con la relatora de la ONU en materia de justicia para explicarle lo que ha pasado y para que desde fuera, para hacer un análisis que nos lleve a la reflexión de reformas necesarias e imprescindibles que se deben tomar y donde el Ministerio Fiscal tiene que ocupar una posición sustancial. La sociedad debe seguir confiando en los fiscales. Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Gracias a ustedes. Adiós, buenos días.